Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, te invito a que cierres tus ojos para que podamos orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y también gracias te damos, Señor, por tu palabra. Rogamos que tú bendigas este tiempo, que estés obrando en nuestros corazones para que podamos estar atentos, pero también ayúdanos, Señor, a ser obedientes al escuchar tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de iniciar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú con tu tiempo? ¿Qué haces un día completo? Quizá hoy te despertaste muy temprano, emocionado porque tenías que venir a la iglesia, a escuchar las clases. Te despertaste, te bañaste, desayunaste y te arreglaste y vámonos para estar puntuales, ¿verdad? ¿Y en la tarde qué vas a hacer? ¿Y en la noche? Hoy vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Marcos, lo que hizo Jesús un día completo con su tiempo. Era un día de reposo, era un día muy especial y Jesús se despertó muy temprano. Sabía que su Padre Celestial le tenía una tarea muy especial. Sabía que mucha gente estaba enferma. Quizá mucha gente tenía necesidad de escuchar acerca de la palabra de Dios. Quizá otros estaban muy necesitados. Todo esto Jesús lo sabía y sabía que toda esta gente necesitaba escuchar la palabra de Dios, necesitaba salud y necesitaba tantas cosas y a todos ellos Jesús los quería ayudar. Así que estaba listo para ir a la sinagoga. En la sinagoga los judíos se reunían para aprender de la palabra, pero también para adorar a Dios, lo que ahora nosotros hacemos en la iglesia. Así que vamos a leer en el versículo 21 lo que Jesús hizo. Nos dice en el versículo 21, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Al llegar a la sinagoga, Jesús se fue a ese lugar especial que usaban los maestros para enseñar acerca de la palabra de Dios. Y ahí nos dice la palabra de Dios que estuvo largo tiempo enseñando. Y después de un tiempo, ¿ustedes creen que los que comparten de la palabra de Dios no se cansan? Yo creo que sí. Así que Jesús quizá tenía hambre y ya tenía deseos de ir a la casa de sus amigos a comer. Pero antes de salir de ese lugar, había un hombre. De este hombre nos habla el versículo 23 al versículo 26. Era un hombre que estaba muy necesitado. Él quería que Cristo lo ayudara, porque ¿sabes qué tenía? Un espíritu maligno lo estaba atormentando. Este espíritu era enviado por Satanás y habitaba en este hombre. Este espíritu le indicaba cosas que la gente no sabía de una manera sobrenatural, pero también lo atormentaba. El espíritu malo le indicó que Jesús era el Santo Hijo de Dios, pero no le dio amor hacia él, pues el espíritu malo tenía a Jesús como su peor enemigo. Así que vamos a leer lo que le dijo en el versículo 23. Dice así: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. De inmediato Jesús le reprendió y le dijo: cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo instante, el espíritu maligno soltó un alarido y causó convulsiones al hombre, y luego salió de él. El asombro de toda la gente que estaba ahí presenciando todo eso era increíble. Comenzaron a hablar de todo esto que había sucedido y empezaron a decir: ¿qué nueva enseñanza es esta?
se preguntaban tal vez emocionados, ¿no? Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias de todo esto que había ocurrido se regaron ahí por toda la región de Galilea. Después de que sucedió esto, Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón y de Andrés. Pero al llegar a ese lugar, a lo mejor ya estaban todos emocionados porque ya tenían hambre, ya era hora de comer. Pero antes de que comieran, le dijeron que la suegra de Simón estaba muy enferma, que ya llevaba varios días con temperatura. Entonces Jesús, antes de comer, fue y se acercó a la cama donde estaba la señora. Dice la Biblia que la tomó de la mano y se sentó y al instante la fiebre se fue de ella. Ya no estaba más enferma. Entonces la señora ahora ya tenía fuerzas y estaba animada. También ella quería emplear bien su tiempo. Así que se levantó y nos dice la Biblia que le servía comida a Jesús y a los que estaban con él. ¿Saben? Esa tarde, después de que el sol se puso, le llevaron muchos enfermos. Recordemos que era un día de reposo. Entonces los líderes religiosos no les permitían caminar más de cierta distancia. Entonces la gente estaba esperando a que el sol se pusiera para que, esa era una señal para que ellos pudieran ir a donde estaba Jesús y verlo, ¿no? Pero muchas gentes iban enfermas, quizá mamás llevaban a sus hijos enfermos, quizá otros estaban ciegos, otros estaban enfermos y había gente con mucha necesidad. Dice, esa tarde después de la puesta del sol le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era, él no los dejó hablar. Jesús seguro estaba muy agotado porque fue un día muy largo y con mucho trabajo. Pero, ¿saben qué hizo a la mañana siguiente muy temprano? Nos los dice el versículo Marcos 1:35. y dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. A pesar de que un día antes había sido muy pesado para Jesús, trabajó todo el día, recordemos, todo el día estuvo sanando gente y haciendo muchas cosas, tuvo la energía para levantarse al otro día muy temprano, todavía ni amanecía, y fue a estar solas con su padre. Él había ocupado su tiempo para estar a solas con su padre. Y esto me hace pensar a mí. A lo mejor nosotros también tenemos un día ocupado, no como el de Jesús, porque a lo mejor nosotros sí tenemos unos descansitos entre actividad y actividad. Pero, ¿estamos dispuestos a ayudar a los que nos necesitan? ¿O sentimos que nosotros tenemos mucho más necesidad de descansar que la gente que está enferma? A lo mejor nosotros no tenemos el poder de sanar como Jesús, pero sí tenemos el poder de sanar corazones. ¿Cómo? Visitando a los enfermos, quizá escribiéndoles una cartita. O estamos empleando nuestro tiempo en cosas que no nos van a hacer ningún bien. Quizá nos gusta dedicarle más tiempo a la tele, a jugar o a hacer otras cosas que no nos dan beneficio alguno. ¿En qué estás empleando tú tu tiempo? También esto me hace pensar en Colosenses 4:5 que nos dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Tú estás aprovechando cada oportunidad para hablar acerca de la palabra de Dios? Quizá hay gente que no conoce de Cristo y tiene esa necesidad. La palabra de Dios nos está diciendo en Colosenses 4:5
que aprovechemos al máximo cada oportunidad. Que la palabra de Dios nos esté animando siempre a pues aprovechar al máximo, que seamos obedientes lo que Dios nos dice en su palabra. Y a lo mejor orar para que Dios nos quite de nosotros esa flojera, porque es flojera lo que no nos deja mover para poder servir a otros así como Jesús sirvió. Vamos a orar para que Dios sea el que esté pues obrando en nuestro corazón y que Él nos haga pues entender que mucha gente está necesitando de nosotros, aún a lo mejor los hermanos están necesitando de nosotros y que nosotros necesitamos ocupar nuestro tiempo bien. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque pues tú nos hablas de acuerdo a nuestras necesidades. Te pido que tú estés obrando en nuestro corazón, que abras nuestros ojos para que podamos ver las necesidades que tienen los demás y que si nosotros podemos suplir esas necesidades, quizá no económicas, porque a lo mejor podemos decir de dónde vamos a tener dinero para apoyar a todos, pero quizá con nuestro tiempo. Gracias, Dios, te pedimos que tú seas el que esté redarguyendo nuestros corazones y que tú nos hagas entender, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta luego, chicos.